Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra microclase sobre las antiguas civilizaciones de China. ¿Sabías que China es uno de los territorios más grandes del mundo, siendo sus aportes e inventos los más importantes para la humanidad? Sus años de historia han significado grandes avances en distintos campos. Su civilización, una de las más antiguas del mundo, se ha desarrollado hasta tal punto de que hoy se considera como una superpotencia emergente en el campo industrial y comercial y con una fuerza militar que compite contra la de Estados Unidos de Norteamérica. Por tal motivo, mis compañeros Carlos H., María Alejandra Rodríguez, Stephanie Parra y quien les habla, hemos trabajado para traerle la mejor información sobre la antigua China. Su historia comenzó en aquel tiempo donde estaba constituido por 7 estados independientes y en constante combate, pero Ginseng, como se llamaba antes de ser emperador, consiguió con su acción militante y su agresivo carácter dominar todo el territorio en el 221 a.C., pasando a llamarse Qin Shi Huangdi, siendo su significado el nombre de su dinastía, primer emperador. Fue entonces cuando Qin, en muestra de su más poderoso carácter, decide llamar el territorio China, teniendo como significado país del centro o reino central, ya que creían que el país era el centro geográfico del mundo y era la única cultura civilizada. En la población, la gente vivía en pequeñas casas y redondas construidas en la tierra, vestían pieles de animales y practicaban el animalismo, un tipo de religión. Pequeñas villas como Whampoa crecieron en comunidades más grandes y luego en ciudades. La dinastía Xia fue la primera forma de gobierno en China, la cual fundó grandes ciudades y se pensaba que era una dinastía mitológica hasta que se encontró evidencia arqueológica, la cual, según especialistas, probó su existencia. Después llegó la dinastía Xia, en donde la escritura se desarrolló y apareció la primera evidencia escrita de cómo era la vida de las personas en la antigua China. En su sociedad, los chinos desarrollaron una sociedad basada en el respeto por la tierra, los ancestros y los dioses y otras personas. Se creía que el mundo estaba gobernado por espíritus y deidades y la gente debía comportarse todo el tiempo como si estuviera en presencia de estos espíritus. Los emperadores eran la máxima autoridad, tenían funciones importantes como mantener el equilibrio y la armonía entre los mundos, el natural de los vivos y el sobrenatural de los muertos. La sociedad creía que los dioses se manifestaban en la naturaleza y en la vida social. Las revueltas populares o perturbaciones naturales, catástrofes, sequías, inundaciones, eran signos divinos de que el emperador chino debía ser sustituido por otro que agradara a los dioses. Hola, buenos días. Mi nombre es Stephanie Parra y voy a hablar sobre la situación geográfica de China. China es el mayor país de Asia Oriental. Tiene frontera al sur con Vietnam, Laos, Birmania, India, Nepal y Pakistán. Al oeste con Afganistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán. Al norte con Rusia y Mongolia y al este con Corea del Norte y el Océano Pacífico. Es el tercer país más extenso en la superficie terrestre del mundo y el país más habitado, con un 18% de la población mundial en 2016. Además, ahí se encuentran una de las ciudades más grandes del mundo, como Pekín, Shanghái, Chongqing y Tianjin, todas estas con más de 5 millones de habitantes. Ahora voy a hablar un poco sobre la arquitectura china. China tiene una tradición arquitectónica única y antigua, que se remonta a la era de Zhou, hace 2500 años. Desde la antigüedad, los chinos han construido tradicionalmente varios tipos de arquitectura. Unas de sus características podrían ser los edificios de madera, que tenían intrincados marcos de techo. Desde la antigüedad, la gente construyó edificios de madera y estructuras con tierra, apisonada, piedra o ladrillo. Estos tipos de construcción tenían diferentes razones. Una de ellas para sobrevivir a los terremotos frecuentes, a las inundaciones y a la facilidad de renovación. A los chinos no les gusta mostrar sus sentimientos y por eso ven con malos ojos saludar besando en las mejillas, ni aun siendo entre mujeres. Dar la mano para saludar es un gesto que se empieza a aceptar desde hace poco, porque el chino no toca jamás a un desconocido. Lo correcto para ellos es una leve inclinación de cabeza. Tampoco les gusta decir que no, por eso prefieren mostrarse dudosos o responder cualquier cosa.
La familia tradicional china engendraba muchos hijos. A partir de los años 60, el gobierno de la nación comenzó a recomendar una estricta práctica de planificación familiar, fundamentada en realizar la vasectomía a los hombres y esterilizar a las mujeres. Desde entonces, solo se permite tener un hijo por matrimonio y las parejas tratan de asegurarse de un heredero varón, que es el que lleva la batuta. Esto fue todo, muchas gracias, soy Stephanie Parra. Exacto. En la religión de la antigua China significaba completamente un estilo de vida. Ellos eran muy creyentes. Creían que obviamente la divinidad venía del cielo, había que tener respeto a los dioses y le rezaban mucho a sus antepasados. En su primera religión, naciendo más o menos de estas creencias, fue la naturalista, que se basaba en la creencia de la naturaleza teniendo un poder superior sobre el hombre, pues ésta podía decidir a través de fenómenos naturales quién sería el que gobernara el reino o la dinastía. La segunda religión que se aproximó a la China antigua fue el taoísmo, una religión, bueno, más que una religión, es un sistema filosófico que básicamente se basa en seguir el Tao. ¿Qué es el Tao? Es el camino. Hay que dejarse llevar por el ritmo natural de las cosas. Y luego viene el confucianismo, otra religión nacida en China por el filósofo Confucio. Más que una religión, es una serie de principios en los cuales uno debe tener armonía espiritual consigo mismo y saber estar en comunión con el resto. Para finalmente llegar a ahorita el budismo, la religión más prominente en China, aunque curiosamente no viene de China, viene de la India, la cual se trasladó debido a las conquistas. El budismo básicamente se trata de la creencia divina del dios Buda Gautama, en la que la mayor parte de la tradición se basa en el pensar, el superar el sufrimiento a través de un lema llamado Dukkha, y en la creencia en el ciclo de la muerte y la reencarnación, el renacimiento, basado en el Sansama, obviamente siguiendo los libros sagrados de la budeidad. La antigua civilización china principalmente se basaba en una economía de agricultores. Estos cosechaban entre el té, arroz, caña de azúcar, trigo, etc. También su economía, con el avance de la civilización, se basó también en la metalúrgica, desarrollando diferentes herramientas de hierro. También la utilización del caballo como medio de transporte facilitó mucho el comercio chino y lo enalteció. Finalmente, el gran avance de la economía china fue que eran los pioneros de los impuestos al Estado, pues a los agricultores se les tenían que proporcionarle un 10% de los impuestos de la cosecha al gobierno debido a que ellos trabajaban las tierras del emperador. El sistema político de la antigua China estaba basado principalmente en la monarquía, pues los filósofos chinos consideraban que este era el mejor sistema de gobierno, naciendo de ahí las dinastías. La primera dinastía, o uno de los primeros sistemas políticos de la dinastía, era el sistema de los 3 señores y 9 ministros aplicado en la dinastía de Qin. Este se basaba principalmente en que los 3 señores eran los más altos rangos del gobierno imperial, el canciller, el gran general y el secretario imperial. Luego venían los 9 ministros, que eran el ministro de ceremonias, el supervisor de sirvientas, el comandante de los guardias, el ministro de cocheros, el comandante de justicia, el gran heraldo, el director del clan imperial, el gran ministro de agricultura y el pequeño tesorero. Años más tarde, este sistema fue cambiado durante la dinastía de Zhou por el emperador Wen, creándose el sistema de los 3 departamentos y 6 ministerios. Los 3 departamentos eran la Cancillería, que se decía el Menxia, la Secretaría, que era el Sun Tzu, y el Departamento de Estado, que era el Shang-Tzu. Posteriormente, están los siguientes ministerios, como lo pueden ver aquí, y avanzando, haciendo de este un gran sistema estricto y una burocracia fuertemente feudal. Obviamente, con el pasar del tiempo, estos fueron cambiando. Después se hizo un solo ministro bajo la autoridad del gran emperador. E incluso actualmente China ya no es un imperio como tal, y dejaron de las dinastías, volviéndose una república comunista. Aspectos culturales.
Esta es una de las culturas más antiguas del mundo y gran parte del pensamiento y costumbres fundados hace miles de años aún se conservan. La complejidad de esta cultura se debe no solo a su antigüedad, sino también al amplio territorio que representa, ya que incluye una amplia variedad de tradiciones e incluso de idiomas. En China existen 8 grupos lingüísticos, dentro de los cuales existen diversos dialectos. El idioma oficial chino y por lo tanto la lengua más extendida es una forma estandarizada del chino mandarín, utilizado por más de 800 millones de personas y es el idioma con mayor cantidad de hablantes nativos y de hablantes totales en el mundo. En cuanto a su religión, es uno de los principales elementos de su cultura, ya que en muchos casos define no solo una forma de pensamiento, sino que también incluye múltiples expresiones artísticas de fines rituales. Las principales religiones de China son el budismo, el confucianismo, el taoísmo, entre otras. Por otra parte, toda comida china debe tener fan, es decir, cereales como el arroz, y cai, que es la verdura y en general todo lo que acompaña a los cereales. Por otro lado, el plato resultante puede considerarse yin, femenino, si es tierno y rico en agua, como las frutas y las verduras, o yang, masculino, si se trata de platos fritos, especiados y a base de carne. Las comidas sólidas se comen con un par de palillos y las sopas se comen con una cuchara de fondo plano, tradicionalmente de cerámica. De igual forma, la primera vestimenta tradicional de China se denomina hanfu y apareció por primera vez en el siglo II a.C. Era una túnica de seda que llegaba hasta la rodilla y una falda estrecha que se vestía por sobre la túnica y llegaba hasta los tobillos. Era usada tanto por hombres como por mujeres. Aún sigue utilizándose, pero solo en celebraciones especiales. Las costumbres y formas artísticas de una cultura pueden observarse en los festivales. En China se festeja en especial el Festival de Primavera, que señala el inicio del año nuevo lunar a fines de enero o principios de febrero. 2 semanas más tarde se celebra el Festival de los Faroles, con el que se conmemora a Buda. La Gran Muralla China es uno de los monumentos más grandes del mundo. Toda la muralla incluye sistemas defensivos construidos en el periodo de los estados combatientes, la dinastía Qing, la dinastía de Han, la dinastía norteña de Wei, la dinastía Jin y la dinastía Ming. La ciudad prohibida o Museo del Palacio es uno de los lugares de visita obligada para los viajeros a China, ya que solía ser un palacio imperial de las dinastías Ming y Qing. También tenemos el ejército de terracota. El museo que exhibe este ejército de terracota de tamaño natural se encuentra a 1 milla al este del mausoleo del primer emperador, que se cree que es un mausoleo magnífico, aunque aún no se ha descubierto. También el Palacio Potala, una obra maestra de la arquitectura tibetana. Existen un montón de preciosas reliquias históricas en este palacio, incluyendo unas 10.000 estatuas de Buda en oro, plata, madera y barro. Destacan las magníficas pinturas murales, tallados de madera y color utilizado para la decoración. El legado. Los antiguos chinos fueron famosos por sus inventos y tecnologías. Muchas de sus invenciones tuvieron un impacto duradero en todo el mundo. Otros inventos llevaron a grandes hazañas de ingeniería como el Gran Canal y la Gran Muralla China. Las cosas que inventaron estos chinos y que usamos hoy en día son el papel, la seda, la carretilla, la goma, entre otros. Y el invento más importante hecho por los chinos fue la pólvora. Ellos la usaban en las guerras tal como lo hacemos hoy. Nosotros no usamos pólvora tanto como lo hicieron los antiguos chinos. Otra de las invenciones de China fueron los fuegos artificiales. Originalmente fueron usados de manera para espectáculos. Sin embargo, posteriormente fueron usados para asustar a los enemigos.